Bienvenidos a Yender Encina, a Traductores del Viento y a este proyecto de encuentro entre Javier Cacho y su hija María. Nos encontramos en Yender Encina, un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara que se conoce como Las Minas por sus antiguas minas de plata. De allí también el paralelismo que podemos hacer con la dureza de esos trabajos y de la ausencia de los hombres cuando bajaban y que las familias se quedaban esperándoles. Un lugar entrañable, muy bonito de conocer y que os invitamos todos a conocer cuando podáis para descubrir un patrimonio muy interesante y muy rico y un paisaje espectacular. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos y por Yende la Encina por prestarnos y acogernos con este espacio. Y bueno, bienvenidos a Espacio 58.0 y a Traductores del Viento. Hoy tenemos aquí a Javier Cacho y a María Cacho. Javier Cacho ya ha repetido aquí en Traductores del Viento ya varias veces, así que bueno, pero hoy es diferente pues porque está con María, que el apellido pues bueno, nos da una pista, ¿no? O sea, es padre e hija. Y bueno, voy a introducir un poquillo para contextualizar. Que bueno, Javier es científico, es escritor y también divulgador. Y bueno, o sea, fue de los primeros, ¿no? Que, o sea, formaste parte de la primera expedición española a la Antártida y has vuelto allí varias veces. Y por tu parte, María, pues psicóloga, también trabajas el ámbito sociosanitario y has formado, bueno, también formas a la gente y formas parte de equipos dentro también de la Cruz Roja en situaciones de crisis. Y bueno, trabajas con las personas, ¿no? En definitiva. Así que bueno, un poco con esta amalgama, me gustaría empezar preguntándoos un poco, pues, que al final vuestros caminos de alguna forma ha sido también transitar por otros lugares, pero de alguna forma hubo alguien que empezó antes. Así que me gustaría preguntaros, pues, cómo es el tomar conciencia de ser la persona que se va y la persona que se queda. Sí, claro. Yo fui a la Antártida, que habías comentado, con la primera expedición científica española que tuvo lugar en el año 86. Y en aquel tiempo María acababa de nacer. Yo estaba estudiando el ozono estratosférico. En Antártida se produjo esa masiva destrucción de ozono, lo que todos llamamos agujero de ozono. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de participar en esa expedición porque se estaba organizando en ese momento. Y fue la primera vez, bueno, yo había hecho otro tipo de salidas, de experimentos y por lo tanto había estado fuera de casa también tiempo, un mes o 20 días, pero claro, esta era la primera vez que estaba fuera de casa 4 meses. Claro, la Antártida tiene esas cosas, que cuesta mucho ir y por lo tanto, ya dado que vas, tienes que estar mucho tiempo allí. Y por lo tanto, María acababa de nacer, tenía prácticamente un año y yo desaparecí durante 4 años. 2 años después, el agujero de ozono continuaba, claro, y yo continuaba con mis investigaciones, año 1988, y volví a irme otros 4 meses. Claro, María ya era un poco más mayor. Año siguiente, 1989, volví a irme otros 4 meses y María tenía un año más. Y mientras que en el primer año, pues más o menos se enteró ligeramente de mi desaparición, en los siguientes años ya se lo notó más. Y lo empezó a llevar mal, claro. Para mí era muy importante, claro, estábamos ante un acontecimiento evidentemente único, sorprendente, peligroso para el futuro de la humanidad, para el futuro de la vida sobre el planeta. Y por lo tanto, como investigador, como científico, estaba encantado de irme. Y como aventurero, pues también estaba encantado de que hubiese tenido lugar el agujero de ozono en la Antártida y no en Villarejo de Sabanés. Claro que es mucho un terreno mal conocido. Lo de la Antártida produce siempre un atractivo enorme. Bueno, se produjo en la Antártida por ese motivo, por las condiciones especiales de la Antártida. Es decir, yo estaba encantado de participar, como el resto de científicos del mundo, un gran equipo en esas investigaciones. Estaba encantado de irme a la Antártida, pero claro, dejaba siempre gente atrás, que era mi mujer. Mi mujer es científico,
bueno, estamos los dos jubilados, era científico, trabajamos en el mismo grupo de investigación y diríamos que lo entendía que yo me fuese para hacer eso. Claro que dentro de ese contexto es más... Claro, entonces me fue muy sencillo, o sea, mientras que yo he tenido compañeros que cuando tenían que irse también a la Antártida a hacer ese tipo de investigaciones, las mujeres se ponían negras, claro, ¡4 meses! Pues claro, todo el peso de la casa, todo el peso de los hijos, todo el peso de mantener actividad recae sobre la persona que se queda, que además está acostumbrada a hacerla en compañía, claro, y a dividir funciones, a dividir responsabilidades y bueno, para mí me resultó fácil porque mi mujer, la madre de María, aceptó el que aceptaba que se fuese, pero a la pequeña María no le gustaba tanto. Eso de que su padre se fuese a la Antártida y hacer ciencia allí, no le gustaba tanto. Y de hecho, llegué incluso después de mi tercer viaje, llegué a prometerla que nunca más volvería. O sea que, como todos los hombres, No faltamos a lo las cumplió. promesas. Sí, sí, bueno, pues para mí era complicado, ¿no? Yo es verdad que la primera expedición a la que se fue, claro, yo tenía un añito, o sea que ahí, más allá de ese sentir de ausencia, ¿no? Que posiblemente sí que lo sintiese, claro, yo no tengo recuerdos de aquello, ¿no? Pero según fueron pasando los años y él se continuaba yendo, yo sí que era como mucho más consciente de esa ausencia, era como mucho más real. Entonces, es cierto que a mí una de las cosas que me llama la atención es cómo los esfuerzos, ¿no? que hacía mi madre en ese momento para que esa ausencia fuera lo menos sentida y percibida por mí, ¿no? Porque es cierto, él se iba 4 meses, claro, 4 meses ahora para nosotros pues tampoco nos parecen tanto. Y dices, bueno, 4 meses, pues es tiempo, pero son 4 meses. Se pasan un pispás. ¿Qué ocurre en 4 meses en nuestras vidas? Pues tampoco tantos cambios drásticos. Pero para una niña de 3, de 5, de 9, de 12 años, pues claro, 4 meses en 3 años es muchísimo, muchísimo. O sea, la percepción del tiempo es muy diferente, ¿no? Y aún así, cuando él se iba y volvía, la vida tenía que continuar igual, ¿no? El recuerdo de mi padre siempre estaba ahí. O sea, él estaba presente, Ujú. aún sin estarlo y con todas las dificultades que aquello entrañaba, porque claro, ahora pues uno se va a la Antártida, la última vez que te fuiste hace unos meses, claro, puedes hablar con él todos los días, videoconferencias, WhatsApps, todo, pero en aquel momento no había nada, es decir, para poder comunicarnos por él era vía radio con 2 escalas diferentes de radio, es decir, que era bastante compleja la comunicación, ¿no? Ni siquiera era inmediata, que yo decía, hola papá, y él respondía, hola hija, era, hola papá, hola hija, ¿no? Entonces todo era bastante más complicado, ¿no? Em, y aún así, mi madre siempre hizo todo ese esfuerzo por hacer que él estuviera presente, ¿no? Por enseñarme fotografías, por hablarme mucho de él, con todo lo que eso implica, ¿no? Que digo, ya no solamente esa soledad percibida por ella, de ese va y yo me quedo aquí con todo y con mi hija, sino con el esfuerzo adicional de, venga, voy a hacer como que siempre está él aquí presente, ¿sí? Y bueno, lo conseguía. O sea, conseguía que cuando él volviera, o sea, cuando él volvía de las expediciones, yo estaba feliz de volver a verle, no me enfadaba. Luego sí, ¿no? pero, pero yo estaba feliz de volver a verle, es decir, mi día a día continuaba igual, ¿no? Pero, pero bueno, es complicado, ¿no? A mí es verdad que yo con la Antártida siempre he tenido una relación muy agridulce, porque para mí era un lugar que entendía como muy especial, tan especial, tan, tan, tan especial, que mi padre se iba para allá un montón de meses, un montón de veces. Pero claro, también era el lugar que se llevaba a mi padre. Y a mí eso me ha costado mucho tiempo entenderlo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Y llegar a ese punto de equilibrio porque las dos partes son reales, ¿no? Mm. Tanto la ausencia durante esos meses como la belleza que tiene. Sí. Y a mí me ha costado mucho el entender por qué se iba, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que para mí lo importante ha sido eso, ¿no? El Ujú. cómo la persona que se queda en este caso, sobre todo, ya te digo, ¿no?
mi madre ya no solamente le permitía irse, sino, sino permitía y hacía todo lo posible porque su ausencia fuera lo más leve Sí, por mantener posible, ese ¿no? recuerdo, ¿no? De Sí, la lejanía. sí, sí, sí. Sí, yo aquí quería apostillar una cosa. Primero, que es la segunda vez que hablamos de este tema en público y la primera es, lo hablamos en Traductores del Viento con un grupo de amigos, todos relacionados con el mundo de la exploración, con 15 amigos, o sea, todo entre amigos. Es la primera vez que hablamos de ese tema en público. Y estos temas no se hablan, no se hablan nunca, porque ¿cuántas personas han ido a la Antártida? Están yendo, ¿cuántos científicos están yendo? Españoles están yendo a la Antártida, pero no saben esos temas. Al igual que hay un tema que los científicos tampoco, ellos, yo sí, pero no son mis compañeros, no suelen sacar, que es que la Antártida es un lugar maravilloso. Ya habrán visto los documentales de lo maravilloso que es la Antártida, los pingüinos, las ballenas, ese espectáculo de esas montañas nevadas, de los hielos multicolores, multicolores en la gama del blanco al azul. Pero lo que no se suele contar es que también se pasan muchos sinsabores. La Antártida estamos bueno, no vamos 4 meses, pero estamos a muchos miles de kilómetros de distancia. Ahora mismo las comunicaciones, como tú decías, ahora son más sencillas, pero antes es que hablábamos incluso por telegrama. Mis primeras conversaciones, claro, no contigo, porque no podías leer telegramas, eran por telegramas, del tú, de Morse. Mi mujer iba a la estación de telégrafos de Madrid y me mandaba el telegrama, y a mí me llegaba al radiotelegrafista de la expedición, que me los transcribía en un papel y yo leía lo que me habían dicho. Bien, eso, y las conversaciones por teléfono, que eran conversaciones en lo que se llamaba onda pesquera, Ujú. que era muy divertido, porque te oía toda la flota española. O sea, te quiero mucho. Yo también, y sabías que en ese momento Sí, como más cortado todo, todo el ¿no? mundo se había enterado de ese arrebato, de esa espontaneidad amorosa que te había salido, claro, Bueno, pues primero es eso, y después que están muy lejos. La Antártida es un lugar donde cuesta tanto ir, tanto ir físicamente. Físicamente vas en avión hasta el extremo sur de Tierra del Fuego, de Sudamérica, y de allí tienes que coger un barco y 3 días o 4 de navegación por un sitio muy peligroso, por el pasaje de Drake, y después ya llegas allí, y para salir el proceso es el mismo. Y claro, y no hay líneas regulares. O sea, ahora mismo hay sitios de España más lejos que la Antártida. Ujú. Sin lugar a dudas. Después sí en Nueva Zelanda, que probablemente esté más lejos, o Japón, que estará por ahí. Pero claro, si en Japón pasa algo, no tienes más que ir al aeropuerto, pues la tarjeta de crédito y ya está. Y el día siguiente estás en casa. Y claro, ¿qué ocurre cuando estás tan alejado? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están enfermos? ¿Se han caído? ¿Se ha roto una pierna mi hija? Mm. ¿Mis padres? ¿Qué sea de ellos? Y es una pregunta que te haces continuamente. Y las personas que se quedan aquí se hacen la misma pregunta. Es decir, ¿cómo estará mi marido, mi mujer o quien sea? Claro. ¿Cómo estará? Porque llevo una semana o 10 días sin hablar con él en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué le estará pasando? Y yo recuerdo que cuando nosotros teníamos esa oportunidad para hablar, que hablábamos como mucho en esos tiempos, una vez por semana, nos mentíamos. Y nos mentíamos con conocimiento de causa. La conversación comenzaba, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal está la niña? Aquí presente. Bien. Mm. ¿Qué tal mis padres? Bien. ¿Qué tal tus padres? Bien. Bien, perfecto. Entonces ya Claro. pasaba lo mismo. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo están tus compañeros? Bien. ¿Todo va bien por allí? Sí. Bueno, los dos éramos conscientes de que nos podíamos estar mintiendo, porque ella nunca me diría, mira, María se ha caído y se ha roto la pierna por 3 sitios. Claro, por mucho que me dijese, no, no, que no ha sido nada, no ha sido casi nada. Sí, Claro, al por final eso. en ese momento. Y esto no se suele contar, y a mí Ujú. me parece que hay que contarlo para que se sepa. Para que sepa que el esfuerzo de los científicos por hacer ciencia, Mm. pues tiene un gasto personal, un personal y familiar, en este caso, que por eso es por lo que nos juntamos para hablar de ese tema. Sí, y que al final yo creo que ese miedo es recíproco, es compartido, Ujú. es como ese silencio, ¿no? Mantenido, que dificulta mucho más todo, ¿no? O sea, le añade
mucha más presión y mucha más temor, Ujú. ¿no? Es decir, no estoy bien, pero no puedo compartirlo con la persona que quiero y con la persona con la que me gustaría compartirlo, ¿no? Al final las personas como seres sociales necesitamos, ¿no? El compartir con los demás y el Sí, apoyarnos en los demás y el apoyarnos en este caso, pues yo en mi padre, mi madre en, en su marido o mi padre en su mujer, ¿no? Pero claro, no se hace ahí. No se hace y eso le entraña todavía de mayor dificultad, es decir, me encantaría poder contarte que, que no estamos bien porque ha pasado esto, pero no puedo. O me ujú. encantaría contarte que la expedición no va bien por X motivo, o que ayer ocurrió esto, o que a un compañero le ha pasado esto y me encantaría poder compartirlo contigo, pero no puedo. Entonces eso, claro, se sabe por las dos partes, ¿no? Claro. Ellos lo saben, ¿no? Como, sí, como científicos que están en la base, ellos saben que tienen como esa responsabilidad de no compartir con la familia, por lo que puede impactar. Y nosotros desde aquí también sabemos que tenemos que mantenerlo aquí en silencio, porque están muy lejos. ¿No? Y porque efectivamente cuando tienes un poquito de información pero no la tienes toda, pues te imaginas todo lo peor, ¿no? Somos Mm. así, nos cuesta mucho decir, bueno, será real que solamente se ha caído y se ha roto una pierna, que bueno, se ha caído y se ha roto una pierna, pues no hay mayor problema. Pero claro, ya piensas y dices, bueno, igual no solamente se ha caído y se ha roto una pierna, sino que se ha caído, se ha partido el fémur, le han puesto tornillos. Entonces, bueno, yo creo que eso todavía le entraña un poquito más de dificultad a esa gestión. Es decir, sé que esto está pasando, que no nos contamos las cosas, que además no lo puedo compartir contigo, que me encantaría poder hacerlo. ¿Y por qué diríais? Porque me llama la atención lo que comentabas de que era como la segunda vez que lo hablabais como tal. ¿No ha surgido antes como esa pulsión a comentar estos pasados o estos contextos? Bueno, no hacía falta, lo teníamos muy claro cuál era la posición de cada uno con Ujú. respecto a la Antártida. ¿Y cómo dirías que surge entonces, cómo surge esa parte de ti como más orientada a la escritura, de apetecerte o... No sé cómo surge, de verdad. Quiero decir, mis primeros libros fueron libros de divulgación científica, o sea, libros de divulgación científica puro y duro. Y los siguientes eran libros, el decir, bueno, han pasado tantas cosas en la Antártida, tantas cosas, no a mí, sino a los grandes exploradores, ha sido tan difícil lo que hacían, está en el mérito que tienen por haber hecho lo que han hecho, que yo creo que es necesario contarlo y que los demás lo sepan, porque no se sabe muy poquito, entonces, y porque también nos puede ayudar, quiero decir que ese tesón, esa fortaleza, ese sufrir por dificultades, sabiendo que vas a pasarla, pero marcarte un objetivo y luchar por alcanzarlo, el no querer dejar a nadie literalmente en el camino, nos salvamos todos, pues eso son cosas que yo creo que es bueno que sepamos que han existido en los exploradores y que en cierta manera las hagamos nuestras. Y de ahí surgió esa forma de contarlo. Parece que lo cuento bien, y entre otras cosas yo creo que parece que lo cuento bien porque lo he vivido. Evidentemente, yo no soy ni Amundsen ni Scott, sin lugar a dudas, pero sí, por lo visto, he mirado por un agujerito, más o menos, y sí, sí, no he vivido lo que ellos, pero buf, me imagino por lo que pasaron. Entonces, eso me permite a lo mejor contarlo, de hacerlo de una forma próxima, no de alguien que cuenta una historia que le han contado o Mm, que se imagina, sino sin hacerlo. Y ahí surgió mis ganas de escribir y de seguir escribiendo. por compartir, ¿no? O sea, Sí, compartir. mm, Compartir. Yo creo que en eso es un denominador común entre los dos. Sí, pero y yo ahí también puntualizaría que ya no es únicamente el compartir, sino el, el dar a conocer una parte quizá de la exploración que ha quedado siempre más relegada. O sea, centrarse más en la parte más humana de las personas que exploraron y no solo en los hechos que consiguieron, ¿no? No es llego o no llego a la Antártida, hago esta expedición con estos fallos o con ¿no? con estos recursos, sino el qué pasa en la persona, qué pasa en ese explorador, ¿no? ¿Qué pasa con esa Mustang, con ese Scott, con ese Shackleton? ¿Qué pasa con su familia? Sí. Entonces, yo creo que es más el compartir
desde esa vivencia, ¿no? Mm, Desde Claro, esa persona, esa humanidad. para mí me es fácil ponerme un poco en su pellejo. O sea, quizá no en el pellejo de la dureza que tenía en tirar de un trineo o de estar a punto de morir de hambre, quizá en eso no. Hasta ahí no llegué yo, pero sí en eso el desgarro familiar, el desgarro afectivo, el desgarro Mm. emocional, eso lo he vivido, más o menos, entonces Claro. te haces ideas. Y luego me llama también la atención porque los libros, Javier, que has escrito es como que hay muchos, pues, ¿no? Acerca de exploradores, pues, orientado más como a esa divulgación, pero de pronto hay uno, ¿no? Que es el de las aventuras de Piti en la Antártida, que, claro, como que de alguna forma siento que guarda cierta relación, ¿no? Con toda esta historia. Cierta no, total relación. O sea, mis libros son ensayos de 500 páginas, en donde cuento, pues, hablo de los grandes exploradores del comienzo del siglo XX, de Scott, de Amundsen, de Shackleton, y de toda esta panda de locos que sí ven en unas condiciones todavía peor que las nuestras, porque ellos, cuando salían del puerto de Nueva Zelanda, sus familias no sabían de ellos nada durante 1 año o 2 años, hasta que algún barco llegase, recogiese la correspondencia en cartas y se la llevasen de vuelta. O sea que era todavía peor. Bueno, yo hablo de esos exploradores, pero este es un cuento infantil, que realmente quise escribírselo para ella en la tercera vez que fui, la primera vez que la mentí. O sea, bueno, fue cuando empecé a trabajar en el programa Antártico. En un momento determinado me dijeron que me tenía que hacer cargo de la dirección de la base antártica española durante una campaña. Y entonces, pues tuve que decirle que, mira, te prometí que no iba a ir, iba a volver a ir. De hecho, pasaron muchos años, desde el 89 hasta el 95, 96, pasaron unos cuantos años que mantuve mi promesa. Pero aquí tenía que ir, y entonces ella ya era más mayor, tenía 8 o 9 años, todavía lo sintió más. Y entonces le escribí un cuento para tratar de contarles qué es lo que hacíamos allí. ¿Qué hacíamos? ¿Por qué los papás se iban, dejaban a su familia, dejaban a sus hijitos y se iban a la Antártida, un lugar peligroso? Y entonces hablaba de espíritu de equipo, de solidaridad, de amistad entre la gente, Mm. de cosas que pasaban en la Antártida y que pasan en la Antártida, para que ella tuviese otra visión de la Antártida que la que ella se hubiese creado, que Ujú. yo no tenía muy claro cuál era, porque prefería que no hablásemos nunca del tema. Por eso eso es una cosa distinta en mi trayectoria de escritor, por llamarlo de alguna manera. Claro, o sea, al final, si tú llegaste a leer ese libro cuando eras pequeña. Sí, claro, cuando él se fue yo tenía como 10, 11 años tenía yo, ¿no? 96. Em, y a mí me encantó ese libro, claro. Pero bueno, aún así, No no funcionó. me encantaba la Antártida. El libro me encantó, pero me seguía sin gustar que mi padre se fuera a la Antártida, ¿no? Pero yo sí que creo, ¿no? Lo que has dicho tú antes que si no habíamos sentido la pulsión hasta antes de hablar de este tema. Y de hecho mi padre, que es verdad, que era algo que sabíamos los dos, pero que ninguno hablábamos. Un poco lo mismo que ocurría antes, ¿no? Con Mm. la familia, que las dificultades que hubiese no se comunicaban, pues esto ha sido igual, ¿no? Ha sido como un tema un poco medio silenciado. Lo sabíamos los dos, pero nunca habíamos hablado de ello. Quizá también por lo que implica, ¿no? Porque a mí me remueve mucho el tema de la Antártida, mucho, mucho. Porque es verdad que yo sí percibía esa ausencia, ¿no? Y al principio, claro, como niña pequeña, pues yo la sentía del egoísmo absoluto, ¿no? Que tenemos todos los niños, de yo soy yo y soy lo más importante del mundo, y que mi padre se vaya, me da igual lo que esté investigando y lo importante que sea y el bien que haga y todo, pero es mi padre y que se quede en mi casa conmigo, ¿no? Em, claro, según vas creciendo, vas entendiendo que no es desde el egoísmo, ¿no? Sino desde ese espíritu científico, desde esa labor hacia los demás, ¿no? Desde ese sacrificio también, que yo eso no era capaz de verlo. Para mí era, él se va y se va porque se quiere ir, nadie le obliga a irse. Ujú. Pero no veía esta parte también de sacrificio, de decir, bueno, sí se va, pero él también nos deja aquí. Y él se va a una zona muy hostil, o sea, no te vas a 50 kilómetros de casa o a 100 o a 200, te vas a un lugar en el que si te pasa algo, no sabes si vas a volver, en el que si le pasa algo a alguien que quieres, no sabes si vas a volver para estar. Y yo eso era incapaz de verlo. Claro, ahora sí,
hace ya tiempo, lo vi, No tanto. no tanto. Pero, pero bueno, yo creo que no lo hemos hablado por mi parte también porque es un tema que, pues eso, ¿no? Que me remueve mucho, mucho a muchos niveles, a nivel emocional y racional, y se me mezclan ahí y a veces me ha costado un poco ser capaz de separarlos, ¿no? Porque la parte emocional dice no tanto, es verdad, porque la parte emocional sigue diciendo llevas mucho tiempo, ¿sabes? Pero también esa parte emocional dices que entiendo que el amor que siente por la Antártida. Y de alguna forma no soy capaz de llegar a comprenderlo, ¿no? Creo que lo que se vive en la Antártida no se vive en otro lugar del mundo. Eh, ya no solamente por el espacio que es, ¿no? Por la magia que tiene ese espacio, sino por por esa lejanía, ¿no? Por ese aislamiento también, por ese silencio, por todo lo que hay ahí que no hay en otro lugar del mundo. Y soy incapaz de acceder a ello, aun habiendo hablado un montón de veces con él sobre la Antártida. Pero bueno, es un tema que sigue, que está muy presente, ¿no? Y muy, muy latente entre los dos. Sí, Porque- yo también en este tiempo, sobre todo en los últimos años, también he cambiado posiciones. Quiero decir, claro, claro, porque ¿cómo lo explicaré yo? Estas son cosas que están como muy dentro de la sociedad y de nuestro comportamiento social. Quiero decir, el hombre sale a hacer su trabajo. Y ya no digo que el hombre sale y la mujer se queda en casa. Ahora mismo ya, desde hace bastante tiempo, sobre todo en la Antártida, van tantos científicos como científicas. O sea que en este caso, desde hace bastantes años, Mm. son las mujeres científicas que se van a la Antártida y dejan aquí a los hijos a cargo del padre. O sea que eso ya no es raro. Eso ya no es raro. Pero lo que quiero decir es que estamos tan acostumbrados a luchar por hacer nuestra carrera profesional, ¿a una costa de qué? En este caso, yo ahora mismo me planteo un poco decir, no, realmente hacen falta esos sacrificios de yo tener que dejar a mi familia cuatro meses para yo. Bueno, y en algún caso, las estancias en la Antártida son de un año, ¿eh? O sea que estamos hablando todavía, para muchos científicos, van y se quedan un año en la Antártida. Porque llega el barco, los deja y no puede recogerlos al año siguiente. O llega el avión y los deja y luego se queda cerrado esa zona para el tráfico aéreo. No pueden, las condiciones de temperatura son tan bajas que ya no pueden volver a aterrizar aviones y se quedan durante 7 años, perdón, durante 7 meses o 8 meses en el que nuevamente se quedan aislados. Bueno, quiero decir que compensa eso. Dejas a tu familia sola durante 4 meses o 7 meses por hacer tu carrera profesional, por publicar más, por ganar más medallitas que te vas poniendo, ¿compensa o no compensa? No sé, es el espíritu de curiosidad del ser humano que hablabas tú, que es así dicho, suena muy ampuloso, pero ¿a costa de qué? A costa de seres queridos de tu familia que los dejas ahí en un agujerito, bueno, que se arrien, que sobrevivan, que mantengan el fuerte como pueden, que yo me dedico a esto, que es lo que yo quiero para poder ser un tipo importante y ser un gran científico o gran lo que sea. Sí, Claro. a mí también en los últimos años también me hace reflexionar si efectivamente compensa ese esfuerzo por adquirir una mayor posición social o profesional o económica a costa de tu relación afectiva con tu familia. No lo sé, creo que hay que llegar a pero todo esto no se cuenta y no se habla. Y por Mm. eso a mí, por eso sí, yo creo que ha llegado el momento Sí. de contarlo un poquito más para que todos seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Pues sí, Sí, Claro. porque al final se hace un sacrificio, ¿no? O sea, es verdad esa reflexión, ¿no? De merece la pena, ¿no? Vale la pena el irme 4 meses o 6 o 7 a un lugar en el que no sé qué va a pasar, ¿no? Con todos los riesgos que entraña y demás, y dejar a mi familia aquí. Pero también hay un sacrificio, ¿no? Muy grande de dejar aquí a tu familia, de sí, saber sí, que pierdes sí, cosas, sí. ganas cosas, ¿no? Ganas más allá de esa meritocracia, ¿no? Ganas en experiencia, ganas en un montón de cosas, en conocimientos, en labor, en ayuda a los demás, ¿no? En investigación, en ciencia, pero claro, también hay mucho sacrificio. Es decir, yo aquí, sí, me quedaba sin padre durante 4 meses,
pero él también se quedaba sin hija durante 4 meses. Es decir, durante el primer año de vida de un niño Pasan pasan muchas cosas. muchísimas cosas, ¿no? Sí, Muchísimas cosas. Y él no las vivió, ¿no? A los 5 años igual, a los 9 años igual. Es decir, estoy en un proceso, ¿no? Los niños en un proceso de desarrollo que él lo sacrifica, ¿sí? Y eso también se tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión. Es decir, que las decisiones que toman, ¿no? Los científicos, o las personas que se van a expediciones y demás, mm, no las toman a la ligera de me voy y ya está. Al final, o a lo mejor sí, de primeras dices, me voy, me da igual todo lo demás, pero luego paras un segundo, reflexionas y dices, bueno, me voy y ¿qué dejo aquí? ¿No? mm, ¿Qué dejo de vivir aquí? Voy a vivir un montón de cosas, pero también dejo de vivir aquí muchas otras. Entonces, claro, efectivamente, ¿no? Esto se habla muy poco porque creo que también nos toca a las personas un punto que nos cuesta mucho compartir, ¿no? Que es la parte más vivencial, más emocional. Es, no sé, mucho más épico el decir, bueno, he estado en una expedición 6 meses, he subido 5 8 miles y tal, pero claro, eso nos resulta más sencillo contar eso que contar, bueno, sí, he estado 5 meses, he subido 5 8 miles, pero es que he dejado a mi familia, durante el tiempo que yo estuve fuera, perdí a esta persona, tuve esta enfermedad. Es decir, eso yo creo que nos cuesta más, ¿no? Expresarlo claro. y quizás la Sí, parte como menos bonita, ¿no? Mm, Pero yo creo que también muy importante de dar a conocer, ¿no? sí, sí, como yo como jefe de base he sido muy consciente de eso. He sido muy consciente porque recuerdo un caso de un científico que de repente empecé a notarle raro, ujú. estaba raro, muy triste, muy murrio, y tal. Entonces ya un día le cogí del brazo, vamos a dar un paseo y tal. ¿Qué te pasa y tal? No, nada, nada, nada. Los hombres es muy difícil abrirnos. No, te encuentro muy tal, te encuentro así muy raro estos días, estás apesadumbrado, te ocurre algo, pasa algo por casa. Y dice, sí, hijo, y prácticamente se me echó a llorar. Se me echó a llorar. Dice, sí, es que tengo a mi mujer que la tienen tenían a la hija, que tienen a la hija que la tienen que operar o no sé qué, y no sé nada de ellos, y llámale por teléfono y dice, se me ha terminado el dinero. Bueno, el dinero, teníamos unos vales cada semana nos daban 10 minutos de teléfono, entonces Ujú. él se lo habían terminado ya, ya no le quedaba tarjeta, tarjeta hasta la semana siguiente que pedíamos que automáticamente se recarga. Yo le dije, me deja de historias, toma la mía, como jefe de base, tenía ilimitado, y Claro. entonces y ya está. Bueno, no lo he limitado, luego me he echado la bronca. Pero bueno, toma y llama y habla con Mm, ellos y tal. Y recuerdo perfectamente que se fue a la garita donde hablábamos, estuvo hablando con ellos y salió flotando. Ya salía, ya no hacía falta liberado, preguntarle cómo había ido todo. Y todo iba bien. claro. Y también me ha pasado de estar allí y en una campaña con argentinos y al meteorólogo pues le llamó la mujer diciendo que le habían detectado un cáncer y que tenían que operarla ya, porque es un cáncer muy agresivo. Y entonces el pobre chico, bueno, afortunadamente teníamos médico y le mantuvo drogado literalmente durante 24 o 48 horas porque estaba que se subía por las paredes, claro. Mm, Decía, mi mujer está a punto de morir y yo no estoy allí para cogerle la mano. claro, si al Entonces final son momentos que son quizá momentos muy duros. Sí, surge sí. también la importancia, ¿no? Que me viene a la cabeza todo este, lo que has estudiado, ¿no? De referencia a psicología, asistencia sanitaria y demás, o sea, la importancia también del apoyo social, ¿no? Que a lo mejor en esos momentos supongo que desde la Cruz Roja o desde momentos en los que si se da esa formación, ¿no? De más orientada a la catástrofe o a la crisis, está más presente, pero no sé si, por ejemplo, en otros contextos, ¿no? Igual de también que son crudos, que son de soledad, se tiene en cuenta ese apoyo social o la importancia que tiene, ¿no? Ese compañerismo, esa humanidad, ese... Cada vez se tiene más en cuenta, cada vez se tiene más en cuenta. Eh, pero, eh, pero no, los españoles y sobre todo los hombres somos muy machos y entonces durante muchos años hemos montado nosotros nuestras expediciones a la Antártida a lo purito macho. Mm, ¿Qué científico es el mejor? Tal, pues que vaya, ya está. Bueno, sin importar un poco claro, cómo está la persona, cómo es la persona. Entonces, te encontrabas ahí personas que de repente no aguantan ese aislamiento, no aguantan el estar separado de la familia, no aguantan esa incertidumbre, no aguantan ese miedo a que te pase algo, a que caigas una grieta, te rompas una pierna y dices, bueno, aquí llamas al 112, pero allí no tienes a quién llamar. ujú, Eh,
Y entonces eso no se ha hecho, bueno, ya cada vez se va haciendo más, cada vez se cuidan más la formación de equipos. La primera vez que se hizo un análisis psicológico a los integrantes de la base de la que yo iba a ser jefe, fui yo que me empeñé. Y digo, no, hay que hacer un estudio psicológico para ver si hay algún locatis que se nos cuela ahí, que aparentemente para vida normal muy bien, pero luego cuando hay tensión, vamos a ver qué ocurre, porque claro, allí es una convivencia muy estrecha, 24 horas al día, literalmente, durante 7 días a la semana y durante 2, 3 o 4 meses, un año. Entonces, cada vez se cuida más eso y se busca a un perfil psicológico para hacerlo. Pero yo sé que vosotros, cuando hacéis unas intervenciones en algún sitio, porque tú has trabajado en eso. Sí, claro, al final, o sea, es cierto, ¿no? Que en esos contextos pues todo se complica más porque estás en el estrés, ahí estás trabajando 24 horas, como quien dice, ¿no? En contextos muy fríos, y nunca mejor dicho, y con un equipo, con unos compañeros de trabajo que puedes gestionar muy bien Mm. y puede que hayáis encajado muy bien o puede que no, ¿no? Es decir, que es muy fácil que surjan complicaciones. Pero a las personas nos cuesta mucho, ¿no? El abrirnos y el compartir esta parte más personal con el resto, porque siempre tenemos como ese miedo de, bueno, ¿y qué pensarán? Y más en un ambiente laboral, claro, ¿no? ¿Y qué pensará de mí? Claro, porque a lo mejor me echan, ¿no? A veces si digo que jo, no me encuentro muy bien porque estoy como echando menos a mi familia y demás, que es la cosa más natural del mundo y que posiblemente todos los que estuvierais en la base, ¿no? Teníais ese mismo pensamiento y ese mismo sentimiento, pero no se compartía, ¿no? En ningún momento encontrasteis el espacio para decir, oye, ¿y cómo estáis, no? ¿Cómo está? Yo echo de menos mi casa, ¿no? Y he hablado con mi mujer y me ha contado esto y no la creo de que estemos, de que estén bien, ¿no? Pero no se encontraba, ¿no? Ese espacio y no sé si ahora se buscará. Es cierto que yo ahora una de las cosas a las que me dedico es hacer intervención con equipos de intervención que están en terreno, ¿no? Que están en emergencias o en grandes emergencias o en programas de cooperación de desarrollo. Y entonces hago seguimiento telefónico con ellos para efectivamente permitir ese espacio que muchas veces por la propia misión, por el propio contexto de la emergencia o del desarrollo no existe, Ujú. ¿sí? Pues poder servirles de apoyo de, oye, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Y al final yo soy una persona externa con la que puede hablar y, y hacer esa ventilación, ¿no? De cómo está, de qué le ocurre, de qué siente, de qué le está ocurriendo y recibir esas pautas, ¿no? También de intervención y de gestión de habilidades. Pero eso no sé si ahora mismo se tendrá en la Antártida. Antes no existía, No, ¿no? no hay Cuando es ni... tremendamente importante el permitir esos espacios para que la gente pueda expresar, ¿no? Porque es lo que has dicho tú, ¿no? El apoyo social es lo más importante, ¿no? El apoyo entre pares es lo más importante. No, El no, entender que todos están en la misma situación, o sea, que se comparte una situación, la experiencia es vivida de forma completamente distinta por cada uno de los integrantes de la expedición, pero hay miedos muy comunes, ¿no? Pero no se hablan. No, no, allí no se hablan, yo creo que eso no se hace, bueno, creo, afirmo, eso no se hace de esa forma que de repente alguien que está ajeno, que está aquí en el cuartel general, te llama, pero que no es tu jefe. Claro, Claro. porque puedes hablar con tu jefe, pero joder, como le diga, Claro. estoy hundido, no tengo ganas de trabajar, o me llevo mal con Tutanito, o me llevo mal con el jefe de base, un día le mato. Pues claro, no te atreves a decirle eso y dices, joder, si le digo esto, pues para la siguiente ya no cuentan conmigo. Claro, que no es tu jefe y que es totalmente confidencial. Es Claro, decir, pero Claro. hablas ahí con es alguien decir, correcto, claro, esa es la o clave. sea, la persona tiene que saber que Que diga lo lo que que diga, diga, yo no voy a decir, salvo que entrañe un peligro para él mismo, para los demás, ¿no? Yo creo que eso sí, es sí, importante. y eso no se hace y eso evidentemente Mm. es importante, porque se sufre mucho, ¿eh? Y bueno, no quiero yo que parezca una plañidera, pero es así, me estoy acordando que el primer año que fui yo de jefe de base, que era mi tercer viaje ya, mi tercera campaña a la Antártida, pues decidí, aprovechando que pasaba por Ushuaia, por Punta Arenas, me da igual, todavía en Tierra del Fuego, ir a una tienda de comprar discos y como íbamos a pasar Navidad, compré discos navideños, preciosos, unos discos de música americana o de música o de villancicos nuestros, preciosos. No se escucharon, una vez se escucharon, cuando lo puse yo, el disco, lo compré 3 o 4, nadie quería oír la música navideña.
porque no querían olvidarse de que en otro lugar del mundo estaban las familias reunidas alrededor de la mesa, cantando villancicos y viviendo ese momento de Mm. comunión entre todos y de soñar con un mundo mejor, con lo que sea. No querían saber nada de eso. Es decir, bueno, es que de alguna forma si pongo esa música navideña, pues quizás me entren ganas de llorar, ¿no? Me Mm. recuerde. Y entonces prefiero, no me expongo a eso, porque no sé cómo se va a recibir por el resto. Sí. Sí, Y de alguna forma eso es lo que pasa también aquí, ¿no? Es decir, pues porque no se habla de estas cosas, ¿sabes? Porque Mm. no se habla de esos sacrificios, de esas dificultades que entrañan, de esta parte como más emocional, más vivencial, de no tanto lo épico, Claro. sino la parte más, sí, sí. más nuestra, ¿no? Más interna. Claro, y probablemente por no hacerlo es por lo que se sufre más. Y yo Ujú. también la primera vez que fui a la Antártida bajé en Navidad, precisamente una base argentina. Y entonces recuerdo que me pasé mucho tiempo hablando con el jefe de base y esta era la primera vez que estaba en la Antártida como jefe de base. Entonces me contó una cosa, una anécdota que a él le resultó curiosa. Que el día de Navidad, pues bueno, eran cenas, eso, se prepara un cenón de mucho cuidado, claro, ese día se lleva comida especial para celebrar ese día, el día de Nochebuena o Nochevieja, y el día de Navidad o de Año Nuevo, sí, sí, se va a casa por la ventana. Mm. Pero después, y él contaba, decía, no, después cuando terminábamos y cantamos un poco y tal, todo el mundo se fue a mirar por la ventana, Ujú. a ver, se quedaban por la ventana mirando la lejanía. Bueno, y hasta ahí bien, porque dices, bueno, pues es un momento de reflexión, de pensar en los tuyos, pero claro, usted se quedó sorprendido, porque claro, diríamos que si la base era longitudinal, diríamos, había ventanas a este lado y ventanas al otro lado. Las ventanas a este lado eran ventanas dirigidas al sur, a una bahía preciosa. Y yo cierro los ojos y estoy enamorado de esa bahía. Y la bahía al norte daba a una pared montañosa, o sea, una pared. Y todo el mundo estaba mirando a la pared. Claro, porque miraba al norte, a su familia. Al norte es donde estaba, claro, estamos en el hemisferio sur, al norte donde estaba, en este caso, Argentina. Donde estaba su familia. Entonces, claro, estaban como Superman intentando atravesar esa montaña y poder ver a su familia en la lejanía. Claro, sino el imaginar en esos momentos quizá de silencio, de reflexión, que supongo que también habría muchos. Yo no sé si, por ejemplo, porque tú también has estado en contextos que quizás todo lo contrario, ¿no? Como que no tienen ese silencio y esa amplitud, ¿no? O sea, que Mm. no tienen nada que ver. O sea, por ejemplo, en esos contextos había esos espacios de silencio o había Bueno, espacios de reflexión. yo creo que lo importante es hacer porque existan esos espacios, ¿no? De reflexión. Muchas veces, aun habiendo mucho silencio, no encuentras ese espacio de reflexión, ¿no? Eh, y en ocasiones ocurre todo lo contrario, ¿no? Que en contextos de mucho ruido y mucha vorágine, eres capaz de encontrar ese espacio porque necesitas encontrarlo, ¿no? Y yo creo que tenemos que abogar por eso, ¿no? Por intentar encontrar aquellos lugares o aquellos espacios, aquellos momentos que nos permitan esa reflexión y esa vivencia, ¿no? Más emocional de qué es lo que nos está pasando, de qué nos está moviendo, de qué nos ocurre, ¿no? Sí, 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 efectivamente la Antártida es uno de esos lugares donde hay mucho silencio, donde en un momento determinado te puedes separar del grupo, el grupo es muy pequeñito Mm. y con que te separes 100 metros ya no hay nadie y efectivamente este es un lugar muy especial donde sientes el silencio, donde te penetra el silencio, pero bueno, pero había gente que lo sentía y gente que lo vivía y gente que no, o sea que Claro. no, no por estar en ese lugar te arrastra, pues, probablemente te crea un entorno mejor Mm, para hacerlo, pero no es necesario, o sea, no provoca instantáneamente, mm. tiene que haber algo por dentro Y que tienes que decida eso. permitirte tú también hacerlo, ¿no? Porque Sí. claro, también el hacer esa reflexión interna puede mover mucho. Mm. Y quizá en ocasiones, pues como el poner una música de Navidad, ¿no? Es decir, no lo pongo porque sé que lo que me va a salir es algo que, que no sé cómo voy a gestionar, ¿no? Claro. O quizá nuestra conversación de por qué no la hemos tenido antes de sentados en el Mm. sofá o dando un paseo, ¿no? En la montaña, ¿por qué no nos hemos puesto a hablar de esto? Pues no lo sé, quizá porque
porque tampoco no sabíamos cómo iba a salir esta conversación. Sí, lo Claro, que sí iba a que al mover. final no son conversaciones que estemos habituadas a tener, Sí. es cierto. Yo no sé si, por ejemplo, también el hecho de si habéis comentado entre vosotros experiencias que hayáis tenido, porque intuyo que también es muy diferente eso de estar en un mundo como sin fronteras, como mucho más pacífico, ¿no? Frente a otro que es como todo, no sé si lo contrario, pero pues fronteras, conflictos, o sea, no sé, al final es como em, dos mundos que chocan. No sé si al final habéis tenido como oportunidad de o compartir vuestras experiencias o son cosas que no se comparten. Hay cosas que no se comparten. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que de eso sí que hemos Sí, hemos hablado. hablado. Evidentemente, yo necesito hablar de eso. Necesito decir que la Antártida es un lugar donde no hay fronteras, literalmente, donde no hay armamento, no hay militares, donde las cosas se rigen por la colaboración entre las naciones y por la solidaridad entre las personas, donde la gente arriesga su vida por un desconocido, simplemente porque es un ser humano como tú, donde descubres que los que están allí son seres humanos. Aquí no nos damos cuenta. Mm. Mucho, nos cuesta mucho conceptualizarlo, pero allí, sin darte cuenta, ves un coreano que te llega a la base, te llega una Zodiac con 4 coreanos y te acercas súper contento a saludarles y de repente cuando llegas dices, joder, si es que no hay forma de entenderles en inglés. eh, Porque lo hablamos muy mal, por ejemplo. Dice, oye, si estos tipos, claro, luego te das cuenta que son de otra cultura, de otra religión, de otro todo, de otro país, de todo, todo. Tienen muy pocas conexiones, pero sin embargo, son seres humanos. Mm. Y eso es tan grande cuando te das cuenta de eso. Y como tal, seres humanos, sabes que si a mí me pasa algo, él va a arriesgar su vida por Mm. salvarme, no porque sea Javier Cacho, ni porque sea el jefe de base, ni porque sea español, porque soy otro ser humano como él. Claro. Participamos de eso. Y entonces, eso evidentemente lo hemos hablado porque Sí, para mí es un tema recurrente. hemos hablado mucho y además porque es cierto que sí que existe cierto paralelismo, ¿no? En la Antártida, porque es ese continente para la paz, ¿no? Pero en contextos de emergencias ocurre lo mismo, ¿no? Contrario a lo que todo el mundo se piensa, que es que la gente es egoísta por naturaleza y que solamente en un lugar como la Antártida son solidarios, en contextos de emergencia el comportamiento más habitual, salvo en determinadas situaciones, es el de la solidaridad, es la ayuda a los demás, ¿no? ¿Sentís que vosotros por haber vivido esos contextos las entendéis mejor o creéis que podríais como comentarlas y que la gente también lo pudiera entender? Bueno, yo creo que es lo que intentamos, ¿no? Al final, de una forma u otra, con esta divulgación que hacemos, ¿no? Cada uno en nuestra área, es lo que intentamos, ¿no? El hacer llegar a las personas lo que nosotros hemos vivido, ¿sí? El dar a conocer eso, el compartirlo con los demás. Para mí es importante, ¿no? Para mí es importante eh, el intentar transmitir pues esa pasión que yo siento por la intervención, esas realidades, ¿no? Tan Mm. diferentes que te encuentras en distintos contextos, el dar a conocer lo que hay desde mi vivencia, porque no deja de ser algo totalmente subjetivo, ¿sí? Pero intentar compartirlo con los demás, para mí sí que es importante. No sé si llega o no llega, pero o cómo llega, pero sí que esa parte de divulgación sí es importante. Y él está claro que Sí, para mí también, para mí también. Más a veces que la divulgación científica. De decir, mira, para hacer divulgación científica ya hay otros científicos que se encargan y que lo Claro, hacen tan bien o mejor que yo, ya está, pero que la parte los dejo yo. emocional Pero quizás. esta parte emocional que ellos no se atreven, no quieren contarla, les da vergüenza o les da pudor o no se lo han planteado, pues eso sí, ahí yo entro directamente porque creo que es importante, creo que es muy importante contar estas cosas. ¿Qué llega? Pues no sé, evidentemente, eso, Claro, eso pero nunca sabes. Esto es como jugar a los bolos, como jugar a los bolos con los ojos tapados, casi que los tienes ahí más o menos, y si escuchas a ver qué ruido, pues toque. algo ha caído. Evidentemente, en el mundo de la educación hay un dicho terrible que dice, uno aprende el 10% de lo que escucha, el 20% de lo que lee, el 30% de lo que discute y el 40% de lo que no sé. lo que- Pero, pero las proporciones son muy bajitas. O sea, verdaderamente tienes que Ujú. vivirlo para, para Claro. O sentirlo. sea, ¿cómo se explica el miedo, por ejemplo? ¿No? Claro.
o la soledad, o... Tú no explicas, ¿no?, lo que es el miedo, es decir, el miedo es algo que he sentido yo, o la soledad, ¿no? Es lo que, la percepción que yo he tenido de ese hecho en sí, ¿sí? Y he tenido esa percepción por la vivencia que yo he tenido, pero porque yo me encontraba en un momento determinado de mi vida. A lo mejor en otro momento habría percibido otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces yo creo que al contar las experiencias permites también que la gente eh, imagine cómo él podría vivirse, él o ella podría vivir una situación similar, ¿no? Pero para mí lo importante es también trasladar el que un hecho en sí no es nada. El Ujú. hecho es la interpretación que tú le das y se la das en función de cómo estés tú en ese momento, ¿no? De cómo estés tú a nivel personal, a nivel social, a muchos, muchos niveles, ¿no? Es decir, que al final somos multifactoriales, ¿no? ¿No? El cómo nos impactan las cosas no es simplemente por un hecho puntual en sí, no es te vas a la Antártida y como estás en un lugar de silencio absoluto, rodeado de una belleza y de una inmensidad tremenda, ya eres capaz de escribir, reflexionar, divulgar, no. O sea, tú tienes que estar de determinada forma, ¿no? Y tienes que estar predispuesto ahí, tienes que querer. Creo que eso también es lo importante. ¿Y cómo encontráis vosotros esos espacios Mm. para la reflexión o para el compartir? O sea, ¿necesitáis como que haya algo externo que os invite a hacerlo o es algo más interior que os surge? Bueno, y sin lugar a dudas, el entorno externo te ayuda, sin lugar a dudas, pero es algo, el motor es interior. El motor siempre es interior. Igual, para escribir igual, cualquier puede, el mismo acontecimiento lo ven 100 personas y solamente hay uno. El que es periodista que quiere contarlo, evidentemente que toma sus notas y lo cuenta inmediatamente, o el que es fotógrafo y lo ve y entonces hace las fotos, bueno, para captar el momento para él, pero también para poder transmitirlo. No, entonces todo nace de ti. Lo que está ahí es un decorado, pero tú Mm. eres quien tienes que poner la voluntad para aprenderlo, para que te entre lo que estás viendo. Me parece. Sí, 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 yo creo lo mismo, ¿eh? Que al final es como, no sé ni siquiera si sería un mitad y mitad, ¿no? O sea, yo creo que aunque tú tengas el contexto externo y esa petición desde fuera, si a ti de dentro no te nace el compartirlo, no lo vas a compartir, ¿no? O sea, tiene que haber una pulsión interna que te invite a hacerlo y luego, por supuesto, pues el contexto ayuda, ¿no? Tener un contexto que se predispone a escuchar o que te facilita espacios para hacerlo, pues claro, ayuda mucho, ¿no? Ayuda. Pero supongo que también en determinados momentos también aliviará incluso, ¿no? El contar Mm. experiencias de ese tipo. O sea, al final es compartir vivencias como muy... Bueno, que supongo que tampoco es todo negativo, ¿no? Que al final es lo que decías, que hay espacios de humanidad, ¿no? Y hay espacios de como de esa confianza en la humanidad, en el ser humano, en el compartir, que no sé si es quizá lo que con lo que más os quedáis o luego os quedáis como un poco con todo. No, no, sin lugar a dudas. Quiero decir, yo mi experiencia en la Antártida, pese a que efectivamente pasas miedos, pasas frustraciones, te pueden pasar muchas cosas, todo lo que quieras, pero la experiencia es positiva. Siempre la componente positiva es muy superior a esos miedos que, bueno, pues ya está, pues son gajes del oficio. Esto tiene que ser así, ya está. Y es bueno saberlo y es bueno contarlo. Y yo Mm, cuando empezaba a ser jefe de base, recuerdo que antes de llevar a la gente que iba a ir conmigo a la Antártida, solía acercarme a ellos y tener pequeñas reuniones donde le contaba con lo que se iban a encontrar, para que fuesen conscientes, para que no llegasen ahí y se sorprendiesen si era la primera vez que iban. Y me contaba contarles, ponerles en situación. Y eso es bueno, y ya está. Y una vez que sabes lo que te va a ocurrir o lo que te puede ocurrir, ya no te escandalizas, ya te asustas menos. mm. Y también tú mismo buscas, tú buscas la forma de compensarlo. Ya pasa esto, pues a lo mejor tengo que escribir más a mi familia, tengo que mantener ese cordón umbilical que sea todavía más fuerte, y cada uno toma sus propias decisiones sabiendo que los otros, lo que pueden pensar los otros de lo que te está ocurriendo a ti. O sea, a lo mejor el mantener un silencio, que Ujú. provocas más miedos que lo que haces por tu silencio. No les cuento nada para que no se preocupen, que no.
que precisamente por no contarles nada es por lo que se van a... Todo bien, todo bien, todo bien. Es ahí cuando empiezan, vas a aumentar sus miedos, vas a aumentar su Mm. preocupación. Bueno, pues eso no, pero absolutamente positiva, sin lugar a dudas. Es la octava vez que vuelvo a la Antártida, o sea que si no fuese positiva, no, No habrías me vuelto, habría quedado en la segunda o en la tercera, claro. claro, como mucho. Y no tiene pinta de ser la última, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Me surge también la duda de, porque comentabas que antes cuando, desde esa perspectiva de quién se queda, estaba también ese querer hacer porque la otra persona estuviera presente aún en la distancia. Ujú. Desde el otro lado también había ese mecanismo de mantenerles presentes Sí, a claro. pesar de la ausencia. Sí, claro, 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 sin lugar a dudas. Está claro que todos teníamos en la habitación pues la foto de la familia. Claro. Yo recuerdo cuando de haber ido la primera vez que iba a la base búlgara, pues a ver, estar ahí hablando con un tipo que joder, era muy difícil comunicarnos por Mm. el idioma, pero sin embargo estar hablando y me preguntaba si yo estaba casado y si tenía hijos, si no tenía hijos, y entonces enseguida nos sacábamos la carterita, mira mi mujer, mira mi hija, mira mi hijo, sí, sí, eso sí, sí, sin lugar a dudas, sí los tenías Sí, eso era presentes. más fácil, ¿no? Sí, sí, y No las estaba mujeres tan... igual, o sea, quiero decir, en ese si lo hacíamos los hombres, pues las mujeres todavía lo hacían con mucha más naturalidad. Por ejemplo, en esos otros contextos de estar trabajando en entornos también tú lejanos y Ujú, alejarte, ¿no? ujú. de esa cotidianidad y de tal, también hay esos espacios como para esos momentos de recuerdo o es algo a lo que quizá es más... Bueno, yo creo que eso depende mucho de las personas, ¿no? Ujú. Pero sí que existen, ¿no? Por supuesto que sí. Y sí que al final somos parte de emoción, ¿no? Y ese anclaje, ese punto seguro, es la gente que queremos, ¿no? O sea, nos anclamos a ello y son como pilar seguro. Es decir, es lo que te ata a tu realidad. Es decir, lo que estás viviendo, ya está en la Antártida, en otros contextos diferentes, no es tu día a día. Mm. Es una experiencia extraordinaria, pero no es tu día a día. Tu día a día y tu anclaje es la gente que has dejado aquí. Entonces, por eso, ¿no? El tener esas fotografías, el compartir con los Mm. demás, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que también nos relaja, nos da esa templanza, bueno, estoy aquí, pero están allí. Sí. Y están allí, pero les traigo aquí conmigo. O sea, quiero que estén aquí. Para mí es importante que estén. Claro. Luego también, así un poco como para ir acabando, me genera también curiosidad el hecho de lo que comentabais al principio, del encuentro que se hizo en Traductores del Viento con el resto de exploradores y demás. No sé si tuvisteis tiempo como para después reflexionar sobre qué sucedió allí y si tuvisteis como ese espacio entre vosotros y comentasteis o con qué os quedasteis de todo aquello. Pues nos quedamos con haberlo compartido en este momento, ¿no? Con Sí, sí. haber generado ese espacio. Un poco volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? De la pulsión es interna o necesitas un contexto externo. En este caso, ¿no? Era como una vivencia nuestra compartida, que los dos conocíamos, pero que nunca habíamos puesto en palabras, ¿no? Y el espacio nos permitió compartirlo entre nosotros, poniéndole palabras y dotándole también de un significado, ¿no? Escuchándonos a nosotros, escucharle yo a él y escucharme yo también a mí misma, ¿no? Diciendo lo que me había supuesto. Y ya no solamente escucharnos, sino compartirlo con los demás, ¿no? Entonces sí que hemos hablado de eso de generamos un espacio, ¿no? Sí, Y nos sorprendió, ¿no? El espacio, porque es algo de lo que nunca habíamos hablado nosotros y lo que decíamos antes, ¿no? No se tiende a hablar de eso. Es como un tema que se oculta mucho y que teníamos un poco esa tranquilidad de, bueno, todos los que estaban ahí, de una forma u otra, lo entendían. Sí, claro. o sea, les era cercano. Físicamente, Traductores del Viento es un lugar muy Sí. especial. Es aparentemente una estación de tren, pero está en un lugar muy especial. Yo la primera vez
que llegué allí y me enamoré del lugar, digo que este es un lugar muy especial. Y de hecho, esta idea de juntar a los amigos relacionados con el Ártico y con la Antártida, pues y la llevaba con ella en la mente durante años y años y años. Y sin embargo fue cuando estuve, digo, ya está, aquí, ahora y aquí. Y efectivamente yo creo que 6 meses después lo hicimos allí. O sea que el lugar ya en sí mismo físicamente es muy especial y después en el entorno que creamos, pues también, claro, todos éramos bueno, algunos no nos conocíamos demasiado. Ahora con este mundo de las redes sociales, pues a lo mejor te relacionas mucho Mm. con él por Facebook o por lo que sea, pero a lo mejor no has viajado con él. Con algunos sí, habíamos incluso viajado, con otros no, pero sabías sus historias y tenías buena relación con ellos. Pero en cualquier caso, todos, nos pasó a todos. Nosotros, por nuestra propia, por lo que teníamos que hablar, pero cada uno de ellos nos dividimos todos así, como en mesas redondas, cada uno con temáticas parecidas, y toda la sensación era la misma. Es decir, "Jo, es que por fin, de todos decíamos lo mismo. Entonces decía, por fin puedo contar las cosas sabiendo que me entienden. Que no dice nadie, pero qué locos están estos, ¿eh? 4 meses en la Antártida dejando a la mujer y a la hija. Pero bueno, mira que son raritos estos científicos. Mm. Pues no, no, y, pues todos sabíamos que nos entendíamos y podíamos abrir más el corazón sabiendo que nadie iba a hacer una crítica, sino todo lo contrario. Ujú. Veía las claras de aceptación suya, sí, sí que las cosas son así. Sí, sí, Hay cosas que son más fáciles contar si estás en un entorno en el que te comprenden, ¿no? Que han vivido las mismas cosas, sí, me sí. imagino. Sin querer faltar, Sí. claro. Quizás más una percepción interna, ¿sabes? De Ujú. decir, bueno, como el resto lo han vivido, pues entonces me, Sí, puede ser, me puede ser. entenderán mejor igual, ¿no? Claro, ya es como la sugestión, ¿no? De Pero decir, claro, bueno, claro. es un entorno Quizá no seguro. es la realidad, pero la percepción que tú Mm, tienes es que es entorno seguro. Sí, claro. sí, era un Sí, pero entorno lo era. seguro. Era un En entorno este caso seguro, sí sí, lo sí. era. Por el espacio y por las personas. Bueno, pues muchísimas gracias A ti. por este ratito. em, y por haber venido aquí y bueno, pues un poco por compartir vuestras vivencias y vuestros recuerdos. Y no sé si ahora alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Pues bueno, yo quería preguntarle a Javier, eh, ahora dice que se ha jubilado, aunque creo que no te vas a jubilar nunca, tu trayectoria no es de jubilar, pero bueno, has dejado de trabajar oficialmente. Después de todos estos años estando jubilado, ¿qué balance haces de las decisiones que tomaste? De me voy de casa, me voy a la Antártida, Antártida me gustó un montón, pero la casa he hecho. ¿Tú al final qué balance es el que tienes? ¿Fue un balance positivo? Ya sé que es complicada la pregunta, pero me gustaría saberlo. Sí, no he hecho el balance. No, es muy difícil hacer el balance. Efectivamente, ahora os lo comentaba antes, que ahora mismo yo sí veo también el decir, bueno, lo que he sacrificado, en este caso el caso de mi hija, claro, de dejar de verla durante esos periodos, que para ella es mucho. Y eso yo era consciente estando allí. Era consciente, o sea, yo era consciente de que cuando yo volviese de esos 4 meses, mi mujer iba a ser la misma, con su buen genio, con sus virtudes, con sus defectos, exactamente igual, porque en 4 meses no cambiamos. Ella también a mí me vería igual, un poco más asilvestrado, pero vamos, más o menos igual, pero claro, mi hija no. Claro, si te dejas a un bebé de 1 año y unos meses y lo recoges 1 año y 6 meses, o luego cuando tiene 2 años, es que es el 30% de su vida lo que te has perdido. Entonces, yo era consciente de eso, de que lo perdía, en aquel momento pensé, tomé esa opción. ¿Ahora la volvería a tomar? Pues no lo sé. No lo sé, posiblemente lo meditaría más, pero claro, el problema es que o iba 4 meses o no iba, claro, no puedes decir, bueno, pues entonces en vez de ir 4 meses me voy 2 y medio, pues no, no, es que esto es todo o nada, tendría que volver a meditarlo, pero no sé, probablemente le diese una vuelta más, ahora mismo probablemente le diese una vuelta más. Cada vez que volvías, ¿notabas que habías cambiado personalmente? Sí, 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 una nota que cambia allí. ¿En qué sentido? Son experiencias muy fuertes, muchas veces es esa solidaridad con los compañeros,
es amistad con ellos lo que te hace cambiar. El ver sacrificios en determinados momentos de una persona o de otras, o malos comportamientos, pero todo te hace cambiar. Sí, vuelves con la mochila, no sé si llena, pero por lo menos con algunas cositas que llevas ya para el resto de tu vida. Sí, y en cada viaje sueles coger algo, aparte de la belleza del sitio, aparte de los fenómenos que ves, aparte del trabajo que haces, de los estudios que haces, hay mucho de relaciones personales muy, muy enriquecedoras. Y eso siempre vuelves con eso. Yo quería hacer una, no sé, pregunta o reflexión, quizá más a María como psicóloga, porque hablaste de la ausencia y del sentimiento de, no sé si llegaste a sentir el abandono, no sé hasta qué punto sentiste la ausencia de tu padre. Y yo creo que lo que comentábamos, que al fin y al cabo lo podemos entender todos, este sentimiento, y creo que lo podemos extrapolar a todas las ausencias que ya hemos vivido. Y un momento que dijiste que la comunicación se hacía por onda pesquera, claro, todos esos hombres, sobre todo, que están en la mar, que están meses de campaña faenando por el Gran Norte, por ejemplo, y nunca se habla o muy pocas veces, de los que se quedan en la tierra, de las mujeres, de los hijos, qué pasa con esas familias. Sí, sí. Sí, absolutamente. O sea, yo sentía la ausencia y sentía el abandono, ¿eh? O sea, yo por eso, ¿no? Cuando hemos empezado diciendo que yo le hice prometerme que no se volvería a ir, que es una cosa muy de niño. Pero si se lo hice prometer es porque yo sentía ese abandono. O sea, para mí era más allá de que se fuera unos meses. Para mí era que nos abandonaba por algo que yo no entendía y que conllevaba muchos riesgos, a donde yo no podía ir, eh, y, y que era algo como muy desconocido, ¿no? Para mí, aunque intentasen hacérmelo entender, y para la gente, o sea, para mis amigos niños, no sabían lo que era la Antártida, ¿no? Es decir, es un lugar muy remoto, lo es ahora, pues hace 30 años, muchísimo más todavía, ¿no? Entonces yo por supuesto que sentía abandono, sí. Y por eso le hacía prometerme que no se volvería a ir, porque sabía los riesgos que entrañaba eso. Sabía que, bueno, pues que si pasaba algo, no sabía si iba a volver o no. O sea, yo era muy consciente de eso, ¿no? Quizá con un añito no, pero según fui creciendo, sí era muy consciente de que él se iba, pero yo no tenía muy claro si iba a volver o no. Sí. Entonces yo lo sentía como abandono, absolutamente. Claro, no se comparten todas estas cosas, ¿no? Cada vez creo que trabajamos un poquito más el tema emocional y que nos cuesta menos hablar de las emociones, ¿no? Pero, pero hace años, o sea, yo me imagino esas conversaciones en las que toda la flota pesquera les oía decir, cariño, te echo de menos, ¿no? O hija mía, cuánto te quiero. Y no sé si en algún momento también removería algo, ¿no? A esa gente que lo estaba escuchando, decir, yo no lo comparto, pero, pero eso también es lo que siento yo. El desgarro familiar, la separación, es tremendo, es multiplicar. Quizá ahora con Internet es más fácil la relación, pero hace falta hilarla más por dentro. O sea, no hace falta solamente tener un cable o una máquina que te mande los mensajes. Hay algo que tienes que hilar, que es lo que tú decías, de ser capaz de hablar de sentimientos. Yo he estado en un barco pesquero meses y hablado en Tatura y he hablado con los marineros, con los pescadores y, y es una vida durísima, ¿eh? O sea, y no solamente por la dureza del lugar, sino ellos me contaban a mí que chicos jóvenes con lágrimas en los ojos, que claro, que estaba deseando volver a ver a su mujer con la que se acababa de casar, se pasaba 8 meses anhelando volver a verla y volvía y a la semana estaban peleados. Y 15 días después estaba deseando montarse otra vez, subirse al barco y marcharse otra vez, porque estaba harto de ella. Y nada más en cuanto el barco salía de puerto, volvía a ponerse a llorar mirándola y dice, mira, ¿qué he hecho? Pero si la he hecho en falta, si la quiero, ¿por qué me... Y le pasaba un año y le pasaba el año siguiente, por no haber sabido, por no saber gestionar las emociones. Entonces el problema, claro, es que si tú te vas, claro, son situaciones, diríamos, como lógicas. Si tú te vas 8 meses, dejas a tu mujer y a tus hijos,
pues ellos se hacen a la vida entre ellos. Y cuando tú vuelves, claro, es un extraño que dice, ¿cómo que vuelves a las 10 a las 11 de la noche? A las 9 en casa. Ante la duda que planteabais de si se percibe desde fuera lo que habláis, absolutamente. Por mi parte, yo creo que sirve también, nunca está en una situación ni de crisis, desde luego la Antártida tampoco, pero esos intercambios de sentimientos vuestros yo creo que se perciben perfectamente en cada uno, en cualquier otra situación, el simple es que podemos vivir nosotros, ¿no? Y es muy, muy interesante, desde Pues luego. muchas gracias. Sí. De nada. Yo no quería faltar por hacer ese comentario que allí nos encontramos más arropados. Allí lo que pasa es que fuimos capaces de vencer el pudor que te da hablar de estas cosas cuando lo haces, diríamos, como muy entre amigos. Y una vez que ya nos hemos lanzado, pues ya nos atrevemos a hacerlo e intentamos hacerlo lo mejor posible para llegar a vosotros, claro, porque la idea siempre es que lleguen a los demás estas cosas. Ujú. Claro, no consiste, si lo quisiésemos quedar para nosotros solos, pues lo haríamos en casa, en la terraza de casa y ya está. Pero sí, la idea de estar aquí, pues es eso, que puedan llegar otras personas, que otras personas puedan sentir la vivencia y hacerse una idea, porque probablemente les valga en algún momento de su vida.